Estimados hermanos, hermanas, paz de Cristo, es para mí un placer estar este día con ustedes y que reflexionemos en la palabra del Señor. Le agradezco a su pastor, mi amigo, el hermano Ben Rodríguez, quien me ha invitado, así como a la hermana Elizabeth, que nos invitó a participar en esta reflexión. Y en el nombre del Señor estaremos hablando de los temas que me han pedido, y sobre todo el tema de patrones generales de disfunción familiar. Yo le invito a que usted nos acompañe en esta reflexión que habremos de tener para que nos edifiquemos en la palabra del Señor. Así que, así como estamos, le estaré leyendo solamente una parte de la Escritura a manera de introducción, aunque no va a ser el texto que tomaré para hablar. Sí me gusta, ¿verdad? Porque se habla a las generaciones. Así que le invito a que usted escuche la palabra del Señor en el Salmo 78, versos 6 al 8, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te pido que me des sabiduría, Señor, y que lo que has puesto tú en mi mente, en mi corazón, al reflexionar en tu palabra, Señor, se pueda transmitir con libertad, Señor, y yo pueda ser un canal de bendición, Señor, en tu palabra, y que la palabra corra y llegue a los corazones, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Patrones generales de disfunción familiar. La familia, estimados hermanos, es sumamente importante dentro de los propósitos de Dios. Así que el enemigo sabe que esto es así. Por lo tanto, se ha levantado, y sobre todo en este tiempo, hermanos, se ha levantado hacia la humanidad entera con gran fuerza para desintegrarla, para destruirla, para volverla disfuncional. Sin embargo, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar grandes ejemplos donde podemos ver que el amor de Dios no solo es para una sola persona, sino es en sí para la familia. Y tan solo por citar un ejemplo, podemos mencionar a Noé. Cuando Dios decidió, ¿verdad?, destruir a la humanidad con aquel gran diluvio, el Señor no solo pensó en Noé, pensó en la familia, pensó en la familia para ese gran propósito de poder volver a formar a la humanidad. Así que a través de innumerables, hermanos, familias, han dado a luz a hombres y a mujeres que han sabido cumplir con el propósito de Dios. Y estos hombres y estas mujeres han impactado al mundo entero. Porque el propósito, ¿verdad?, de Dios para el hombre es precisamente la familia. Incluso, mire, Dios utilizó a una familia para que Jesús viniera a este mundo, para que Dios humanado en la persona de Jesucristo viniera a este mundo. Definitivamente Satanás sabía que Jesús vendría. Ya el profeta Isaías había profetizado, ¿verdad?, que Jesús vendría, y se hizo todo lo posible por destruir esa familia de José y de María y de volverla disfuncional. Pero había un propósito de parte de Dios en todo esto, y el Señor no lo permitió, porque de María vendría el que vendría a ser el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Con esto, estimados hermanos, quiero decirle que su familia es importante para el Señor Jesucristo. Sus hijos son importantes para el Señor Jesucristo. Y que dentro del camino del Señor, la familia puede ser utilizada para grandes propósitos. Usted y yo ni siquiera podemos imaginarnos cómo en las manos de Dios una familia puede ser utilizada. Su matrimonio puede ser bendecido, sus hijos serán bendecidos y Satanás lo sabe. Por eso es que quiere volver disfuncional su familia. Así que en esta tarde, estimados hermanos, yo estaré hablando de 4 patrones de conducta que pueden hacer que su familia se vuelva disfuncional y se destruya por completo. Pero si hablásemos entonces de familia disfuncional, quisiera yo describir este concepto. Y el diccionario dice que disfuncional es una alteración o un problema que afecta el normal funcionamiento de algo. Así que si utilizamos el concepto disfuncional para familia, perdón por la redundancia, y utilizamos el concepto de familia disfuncional, podemos decir entonces que este tipo de familias tienen demasiados conflictos, viven la rebeldía al día, hay un sinfín de abusos de cualquier tipo y sobre todo estas situaciones parece que llegan a acomodarse de manera habitual, a tal grado que este tipo de familias vivir en este ambiente pareciera que es normal y ellos no se dan cuenta que lo que está sucediendo es disfuncional porque tienen años viviendo así. Hijos que nacen ya en una dinámica disfuncional, que creen que vivir en violencia o que vivir en el alcoholismo o en la drogadicción o en algunas otras situaciones que en un momento mencionaré es normal. Pero tristemente no es así, es disfuncional. Así que nosotros, los hijos de Dios, necesitamos buscar su presencia, estimados hermanos, porque la palabra del Señor habla en Deuteronomio 5 y también hay referencia en el Éxodo. Cuando alguien no quiere nada con el Señor, Moisés habla incluso si nos inclináramos a otras o sirviéramos a otros dioses, esas maldiciones nos alcanzarían. Y habla de que alcanzan a la primera, a la segunda, a la cuarta generación de los que aborrecen al Señor. Mas sin embargo, la palabra de Dios dice que los que buscan los propósitos divinos tendrán bendiciones hasta 1000 generaciones. Yo me pregunto esta tarde, yo le pregunto a usted, ¿alguien podrá ver sus 1000 generaciones bendecidas? Yo creo que nadie, pero es tan hermoso ver cómo cuando seguimos los propósitos divinos de Dios, la bendición alcanza a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Pero si nos apartamos del Señor, hasta la cuarta generación se destruyen y la quinta generación pierde algunos patrones ya por ahí. Pero es importante entonces, hermano. Le decía yo que estaré reflexionando sobre 4 áreas y aunque podemos entender quizás que hay muchas, yo solo quiero hablarle de 4 patrones disfuncionales en esta tarde. ¿Y qué es un patrón? Un patrón es un comportamiento, es una forma constante que tiene una persona tanto en la manera de pensar, sentir, reaccionar físicamente y actuar en base a alguna situación que se le presente. Ese es un patrón, algo que la persona ya está acostumbrada y así piensa y así siente y así actúa. Así que de estos patrones, el primer patrón que yo quiero hablarle que puede destruir su hogar, yo le llamaré patrón de codependencia. Y la codependencia, estimados hermanos, es un tema muy abundante. Yo solo le daré este pequeño concepto. Dicen los autores, y leí por ahí varias definiciones y armé una nada más.
que la codependencia tiene que ver con aquellas personas que le dan prioridad a la necesidad de los demás por encima de las propias. Y esto no se confunda, porque como hijos de Dios, nosotros sabemos que en muchas ocasiones nosotros tendremos que poner en primer lugar los propósitos divinos y luego nuestra agenda. Así que la codependencia no va por ahí. Escuche bien lo que dice la codependencia. Dice: pero al tratar de resolver problemas de otros miembros de la familia o conocidos, llegan a estar tan preocupados y absorbidos que en el proceso encaminan sus propias vidas al abismo. Y este patrón de codependencia, los profesionales de la salud mental, hermanos, dicen que se activan más en las personas, en los hogares donde hay alcoholismo, donde hay drogadicción y donde hay violencia. Por lo tanto, estos patrones de codependencia van a hacer que aquella persona que está padeciendo violencia aguante la situación, porque cree que esa situación en determinado tiempo va a terminarse. Y aquella persona, el esposo, sigue ofendiendo y la hermana llora nada más buscando al Señor, pero no busca salir de esa situación, se calla. Hermanos que se drogan y lo ocultan, hermanos que toman y lo ocultan, pero generan un conflicto dentro de la casa. Y ese conflicto va haciendo que la violencia ofenda el hogar, el alcoholismo hace que nuestros hijos generen patrones codependientes. ¿Y esto qué significa? Que cuando ellos pasen a formar sus familias, ellos no tendrán candados o no podrán discernir qué tipo de persona les conviene para relacionarse. Y entonces habrán de casarse con personas alcohólicas, con personas drogadictas. No podrán leer que el novio es violento. ¿Por qué? Porque en su casa su padre era violento y mamá no decía nada. O al revés, la hermana era violenta y el hermano no hacía nada por arreglar aquello. Y dije yo que son patrones. La gente se habitúa a vivir así. Así que cuando pasan a la siguiente generación, este patrón lleva a la destrucción de nuestros hijos. Por lo tanto, este primer patrón disfuncional, hermano, es si hay violencia en su casa, busque ayuda, acérquese a su pastor, busque la presencia de Dios. Mire, yo estoy convencido plenamente cuando una persona tiene relación genuina con el Señor. Discúlpeme, a lo mejor algunos de ustedes conocen mi profesión, pero no necesitaría usted pagarle a nadie. Porque esa relación que tenemos con el Señor Jesucristo, su Espíritu Santo que está en nuestra vida, nos da la guianza de cómo debemos dirigirnos hacia nuestra esposa, de cómo debemos dirigirnos hacia nuestros hijos. Y sobre todo, estimados hermanos, nos da la fortaleza para, si alguno de ustedes tiene alguna debilidad hacia el alcohol, el Espíritu Santo da la fortaleza, nos prende esas señales de que necesitamos retirarnos de esa situación. Pero si usted necesita de alguien más, recurra a alguien con temor de Dios. Hable de la situación que está teniendo. Su servidor ha atendido a hermanas de la iglesia con contusiones fuertes de vértebras de la costilla porque su esposo, ¿verdad?, la ha golpeado. Y qué difícil es para esta mujer poder llegar a hablar con su pastor, con su líder de esta situación. Pero quiero decirle, estimado hermana, que ir con un consejero, con nuestro pastor que tiene temor de Dios, ayuda a que nosotros rompamos esos patrones de codependencia. Si no lo hacemos, estimados hermanos, estamos destinando a nuestra familia a ese patrón, y la siguiente generación creerá
que si se casa con un alcohólico lo puede cambiar, que si se casa con un violento lo puede cambiar, porque la codependencia también tiene que ver con eso. La persona vive situaciones difíciles, pero le cuesta trabajo desprenderse de eso, y la golpean, la ofende, pero como me dijo que me ama, pero como me mantiene en la casa, y entonces aquella persona no tiene fuerza para ir, ¿verdad? Ni siquiera para buscar la presencia de Dios, porque la depresión no le permite ni siquiera buscar al Señor. Así que tome usted nota, primer patrón, es un patrón de codependencia. Y fíjese lo que dice el salmista: el Señor examina tanto a los justos como a los malvados. Y esta frase, mire, y aborrece a los que aman la violencia. Si estuviese pasando esta situación en su casa, hermano, recuerde, el Señor aborrece a los violentos. Busquemos la presencia de Dios, estimados hermanos. Busquemos la dirección correcta, porque a veces también buscamos el consejo con alguien que no tiene temor de Dios, y nuestro hogar termina más hecho bolas. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Espero que eso no suceda en su casa. Segundo patrón, ¿verdad?, que destruye a las familias. Este patrón lo he titulado un patrón de evitación o de huida. Y hay una frase que hace tiempo leí por ahí en un libro que decía que puede describir esta frase de patrón o huida. Y me gustó, por eso la puse aquí. El elefante en la sala. Y esto significa, hermanos, que a veces hay problemones fuertes en la casa, pero nadie los enfrenta. Nadie quiere hablar de ellos, porque si hablo de ellos es como generar más tensión en el hogar. No, Señor, ese patrón es un patrón de evitación, de huida. Hay conflictos que se tienen que arreglar. Y si no los arreglamos o no los hablamos, la siguiente generación batallará con eso. Mire, viene a mi mente, y parte aquí lo ponía, en la escritura tenemos un ejemplo muy grande y grave de esto. Cuando Amnón abusó sexualmente de su hermana Tamar, y sale Tamar llorando en completa amargura. Absalón, su hermano, ve que viene su hermana. Ellos eran hermanos de la misma mamá. Absalón era de otra mujer, pero los tres eran hijos de David. Y dice la escritura que cuando Absalón vio a Tamar, le dijo: calla, hermana mía, mi hermano Absalón te ha agredido, ¿verdad? Pero cállate, no le digas a nadie. Fíjese, la Biblia no describe, porque me queda claro, no es la Biblia, no centra en eso. Pero yo pienso en Tamar en base ahora a todo lo que he podido, en la poca experiencia que tengo, qué terror habrá vivido esa mujer. Yo he estado en las salas, hermanos, donde una persona que ha sido agredida se está arrancando el cabello. Con las manos se arranca las uñas, con la boca, porque entran en un proceso psicótico. La Biblia no lo dice, pero imagínense lo que habrá sufrido aquella mujer. Y todavía que su hermano, en vez de que le dijera: ve con mi padre, habla, saca lo que te pasó, le dice: cállate, no digas nada. Y pareciera que ahí se había acabado el problema, hermanos, porque David no se enteró de nada, ni por aquí le pasaba, y después le llegaron los rumores, pero tampoco hizo nada. Y el corazón de Absalón se fue lastimando, y los príncipes se encontraban en los pasillos y se saludaban. Absalón y Amnón: hermano, ¿cómo estás? Buenos días. Carnal. Pero Absalón, me imagino: un día te voy a matar. En su mente, en su corazón, sembrando esa raíz de amargura, en vez de haber ido, en vez de David haber arreglado aquella situación. Hay muchos conflictos, estimados hermanos, familias enteras que tienen problemas en su casa, y por no tener otro problema se callan, no dicen nada.
Quizás saco de contexto el texto que quiero leerle, pero yo hago esta reflexión sobre él en base a esto. Dice la palabra, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estimados hermanos, cuando estamos en los propósitos de Dios, como seres humanos nos van a suceder situaciones, pero el Espíritu de Dios nos da poder para enfrentarlas. Pero no solo nos da poder, nos da dominio propio. Y yo el dominio propio lo quiero ver como salud mental. Para que cuando usted atraviese una situación difícil, el Espíritu Santo va a estar ahí para darle la cordura, la mesura. ¿Cómo se deben de arreglar las cosas? Porque también encontramos hermanos que ante situaciones que viven en las familias pierden la cabeza. Y parece que hasta están mal de facultades mentales. Yo le invito en esta tarde, en esta noche, estimado hermano, no permita que este patrón esté en su casa, ¿verdad? Hay situaciones que debemos arreglar. De repente por ahí la pareja tiene un conflicto y parece que nada sucede porque el hermano al día siguiente lleva a desayunar a la esposa, o le lleva un ramo de flores, o le compró al hijo lo que estaba pidiendo, pero nunca nadie se detuvo a pedirse una disculpa, a aclarar aquella situación. Y eso, estimados hermanos, se convierte en un círculo vicioso. Así que yo le invito en el nombre de Jesucristo, no permita que este patrón entre en su casa. Hablen, arreglen los conflictos. No permita que su familia se destruya. La familia del rey David se destruyó, estimados hermanos, por no arreglar los conflictos. Su hijo Absalón mató a Amnón y por eso huyó. Y David lo perdonaba y no lo perdonaba, y el joven regresó todavía. La rebeldía le creció, se rebeló contra su padre, lo hizo sacar de Jerusalén huyendo. Y dice, qué tremendo. Y por si esto no acabase ahí, el joven Absalón también terminó muerto. Eso pasa, estimados hermanos, cuando nos quedamos callados de situaciones que se pueden detener. Pero por este patrón, los problemas se van agrandando. No lo permita en su casa, en el nombre del Señor Jesucristo. Tercer patrón que deseo sacar una lección de él, lo he titulado o así lo he escrito: patrones de límites deficientes o inexistentes. ¿Y a qué me quiero referir con esto, estimados hermanos? Mire, pues tristemente tenemos familias, y no me estoy refiriendo a las familias seculares del mundo, voy a decirlo así, me estoy refiriendo a las familias de la iglesia, donde los padres no cumplen, o no cumplimos, mejor dicho, ¿verdad?, con funciones de ser una buena imagen de autoridad para la casa. Los hijos hacen lo que les da la gana, salen a donde quieren, llegan a la hora que quieren, regresan a la hora que quieren y en las condiciones que ellos quieren. Y tristemente, ¿sabe por qué es esto? Porque también los adultos hacemos eso. Hace poco platicaba con una persona, una mujer de la iglesia que ha decidido separarse porque el marido sí puede ir a jugar fútbol y regresar a horas y convivir con los amigos, pero si ella sale a tomar un café y le deja a los niños con la mamá, ¿por qué haces eso? Tus hijos te necesitan. No hay reglas ni límites claros, ni en los adultos, mucho menos en los adolescentes, en los hijos. Tristemente tenemos en casas de hogares cristianos, hermanos, usted abre el refrigerador y ahí ya encuentra usted botes de cerveza en el refrigerador. No hay límites. Yo recuerdo bien mi infancia con mi padre, ¿verdad? En la adolescencia uno pues le llega la etapa de la rebeldía y uno quiere escuchar ahí su música mundana, y cuidado con que nosotros prendiéramos un radio o si traíamos esas cosas que ya no se usan, ¿verdad?
Ya hasta se me olvidó cómo se dice, los CD Woodman o esas cosas, ¿no? Y llegaban, los quitaba y escuchaba que estábamos escuchando. Y pobre de nosotros que no fuera música cristiana, porque nos quitaba el aparato y no nos lo volvían a dar. Límites claros de hogares cristianos, hermanos. La Biblia muestra este ejemplo claro de los hijos de Elí. Y el libro de Samuel nos enseña y nos dice que Elí no les estorbaba a sus hijos. Los hijos hacían lo que querían y como querían. Se metían con mujeres. Y Elí no les estorbaba para nada a sus hijos. Y los hijos pensaron y creyeron que Jehová no estaba mirando eso. Pero qué triste situación. Mi pastor Jacinto tiene una frase que a mí me gusta. Dice él que Dios no está ciego, ni sordo, ni mudo. Y a su tiempo, estimados hermanos, las consecuencias de nuestros actos, de la falta de límites, de reglas inexistentes, traerán tragedias a nuestra casa. Así que yo le invito en el nombre del Señor, hermano, usted recuerde que somos hogares apostólicos, que necesitamos tener reglas claras como matrimonio, y esas reglas tienen que bajar a nuestros hijos. La Escritura tiene textos fuertes para esto, hermano. Mire, le leo Hebreos capítulo 12, versos 7 al 8, dice: si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Dice, qué tremendo es esto. Pero si os dejara sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Fíjese qué tremenda la palabra. El padre que no disciplina a sus hijos, y yo le digo lo que dice la palabra, no son sus hijos, son bastardos, usted no los quiere. El padre que deja hacer lo que quiera a sus hijos, no son sus hijos, son bastardos, usted no los quiere. Ahorita viene a mi mente cuando yo era joven en la iglesia y pues nos gustaban las actividades de la iglesia. Y mis padres, ¿verdad? Pues gozosos porque en las actividades. Pero yo recuerdo bien, mi padre decía, a esta hora los quiero. Papá, pero somos dos hombres, ¿verdad? Pero somos ya hombres y vamos a estar en la iglesia. ¿Y a poco no confías en nosotros? Y mi mamá siempre brincaba y decía, en ustedes confío. En quien no confío es en el diablo. Así que a la hora que su papá les está diciendo, aquí los queremos. Dice, qué tremendo. Y alguien puede decir, pues éramos hombres y la cultura machista, pues el hombre, ¿verdad? La mujer sí que llegue temprano. No, señor. Los límites van formando a la persona en lo correcto. Y cuando usted deja sin límites a su casa, usted le abre una puerta muy terrible al enemigo para que destruya su matrimonio, para que destruya a sus hijos. Así que yo en esta tarde, estimados hermanos, les invito en el nombre del Señor, tenga usted reglas claras en su casa. Tenga claras las reglas tanto para los chiquitos como para los grandes. Los adultos, ¿verdad? A veces porque somos los padres, creemos que no, señor, aplica igual. En la casa yo he ido enseñando a mis hijos, ¿verdad?, en pequeñas reglas, y una que no se las paso es si ofenden a su hermano o a su hermana. Así, aunque estén enojados, se levantan y tiene que ir a pedirle perdón. Esa es una regla en mi casa. Pequeñas reglas, estimados hermanos, que van formando a una persona. Así que yo le invito en el nombre del Señor, ponga reglas claras en su casa. No permita que los hijos hagan y deshagan, pero también nosotros los adultos tengamos claro esas reglas. Sigámoslas también en el nombre del Señor Jesús. Y por último, este último patrón del que yo deseo hablarle es el patrón de la inmoralidad sexual, que está demasiado fuerte, hermanos. Listos con abrir
puertas a Satanás en estos patrones, hermano. Hogares apostólicos que han tenido ya tragedias por haberle abierto puertas a la inmoralidad sexual en sus hogares. Y yo hace rato le tocaba el tema de Absalón, de Amnón, de David. Amnón abusa sexualmente de su media hermana Tamar. Pero usted recuerde bien el pasaje, estas desgracias llegaron, hermanos, porque el padre de familia le abrió la puerta a la inmoralidad sexual. Fue David el primero que codició a Betsabé. Fue David el que mató a Urías Eteo para quedarse con su esposa. Y a raíz de haber abierto esa puerta a la inmoralidad sexual, su hijo, dice la palabra, abusa sexualmente de su media hermana. Y cuando cuando David huye de Absalón, su hijo, Absalón se queda, y a la vista de todo el pueblo, como el profeta le había dicho, Absalón se acuesta con todas las concubinas de su padre. Fíjense qué tremenda la tragedia cuando abrimos las puertas a la inmoralidad sexual. Hace ya algunos años yo estaba en un departamento por parte de mi trabajo y acudían allí, miraba yo cuestiones de violencia. Ya tengo algunos años que no lo hago, pero recuerdo bien muchos de los casos, y por mencionarle una familia llegó, él era ingeniero, la hermana era maestra, y llegaron preocupadísimos porque su hijo había tocado los genitales de su hija, la menor. El muchacho tendría unos 13 años, unos 14 años, y la niña unos 5 años, pero como la niña no era víctima, ¿verdad?, y la familia tenía ciertos valores claros y establecidos, la niña luego fue y dijo: papá, mi hermano me ha tocado mi vagina. Y entonces el papá pues violentó al joven y terminaron llegando conmigo. A grandes rasgos pudimos descubrir en una de las sesiones, yo le mandé, los hermanos le compraron un aparato de PSP que le llaman, donde los muchachos juegan el FIFA, y en la sesión yo les pedí, estoy resumiendo como 12 sesiones con ellos, pedí el aparato, y estando en la sesión yo compartí el internet al aparato y me metí a Google, porque esos aparatos, internet. Y cuando yo estaba haciendo todas aquellas funciones, el adolescente me cuestionaba y me decía que qué iba a hacer. Y yo le decía que iba a entrar al internet. Y fíjese, cuando yo le dije que iba a entrar al internet en el aparato, el papá, siendo un ingeniero, me dice: hermano Mar, en eso se puede uno conectar a internet. Le soy bien sincero, no sabía si sacar al chamaco y darle al padre, porque un ingeniero, comprando ni siquiera cosas, ni supervisando cosas. Y descubrimos, estimados hermanos, usted sabe que cuando buscamos en Google y no se borra el historial, ahí queda en moradito todas las cosas que nosotros revisamos. Y sí, efectivamente yo puse ahí 3X, fui utilizando conceptos de pornografía en el buscador principal. Nunca nos metimos a las páginas, pero cuando entramos a las páginas principales de 3X, nosotros pudimos constatar que ese joven, yo llegué hasta la página 5, echándole a los numeritos de abajo y todos moraditos, revisadas. Si por página, hermanos, hay 20 páginas y cada página tiene miles de videos de pornografía, imagínense cuánta basura ese adolescente se habría metido en su cabeza, porque los papás pensaban que estaba jugando FIFA, pero él estaba viendo pornografía. Así que yo le invito, estimados hermanos, otro adolescente de la iglesia que abusó, violó sexualmente a su medio hermano, y cuando lo cuestionamos, él decía que un día llegó y se sentó a hacer la tarea en su casa, y cuando la abrió encontró una página pornográfica, se quedó viéndola, después invitó a su hermano más pequeño y después ambos empezaron a ver aquella información. Concluimos, era el hermano quien miraba la pornografía y se le olvidó cerrar en aquella ocasión la computadora. No abra puertas, hermano, que van a maldecir nuestros hogares.
Tenga cuidado en el nombre del Señor Jesucristo. No abra esos patrones, porque son patrones que generan codependencia. Mire, la pornografía y la adicción al internet está equiparado a que si usted se echara una raya de cocaína. Eso no lo digo yo, lo dicen los estudios científicos. Una persona que ve pornografía o que tiene una adicción al internet, se van a activar las mismas áreas del cerebro que aquella persona que se pone una raya de cocaína. Así que, estimados hermanos, yo lo invito, no abra estas puertas, estos patrones, en el nombre del Señor Jesucristo. La hermana Elizabeth me ha pedido que yo reflexione sobre esto con ustedes, sobre los patrones disfuncionales que provocan la disfuncionalidad en la familia. Yo tengo más, pudiera desarrollar más puntos, aquí los traigo, pero quédese con esto. Quédese con esto en el nombre de Jesucristo. Vea estos puntos que yo le acabo de mencionar como áreas de reflexión en nuestra vida. Y yo de verdad deseo con todo mi corazón que nadie esté viviendo eso aquí en la congregación. Pero si algo estuviera haciéndole ruido, hermano, vayamos a la presencia de Dios. Busquemos al Señor Jesucristo. El profeta Jeremías dice: 2 males ha hecho mi pueblo, me dejó a mí fuente de agua viva y cavó cisternas para sí, cisternas rotas que no retienen el agua. La gente en la iglesia está padeciendo estos patrones de conducta y van al psicólogo y corren para allá y corren para acá, y el profeta está gritándonos: me dejaron a mí fuente de agua viva, alabado sea el nombre de Jesucristo. Así que yo le invito a través de esta reflexión, hermano, busquemos al Señor. Él es la fuente de agua viva, alabado sea el nombre de Jesucristo. Y Él nos guiará, si es necesario, buscar la consejería con las personas correctas, inspiradas por el Señor, que nos puedan ayudar, hermanos, a que nuestra familia sea una familia funcional dentro de los propósitos de Dios. Le invito en el nombre del Señor a que cierre sus ojos y hagamos una oración en el nombre de Jesucristo. Señor, te doy muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder presentar esta reflexión, Padre mío. Te pido, Señor, que llegue a los hogares correctos, Señor, y que sea tiempo, Padre Santo. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, corramos a tu presencia, a la fuente correcta, Señor, para que nuestra familia se meta a los propósitos divinos y seamos familias, en el nombre de Jesucristo, imparables. Nuestros hijos sean productivos a esta sociedad sedienta, hambrienta, Señor, de un cambio total. En el nombre poderoso de Jesucristo. Bendice, Señor, la congregación de mi amigo Pastor Obed Rodríguez y Señor, que pone en su corazón el poder trabajar con las familias. Gracias, Padre Santo, bendícelas. Cúbrelas con tu sangre preciosa, y nada, Señor, en el nombre de Jesucristo, toque las moradas, Señor, de tus hijos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios, amén. Estimados hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Dios les bendiga, Dios les pague.